Mis amados, quisiera que el día de hoy pudiéramos seguir adelante con esta serie. Si usted no ha estado con nosotros en estos últimos domingos, quiero que sepa que estamos compartiendo lo que llamamos una serie de enseñanzas que estamos enfocados en el libro de Apocalipsis, pero especialmente capítulo 2 y 3, donde encontramos los mensajes directamente del Señor Jesús a determinadas iglesias. Comenzó el hermano Henry, sí, la primera parte, ahora sigue adelante su servidor. Y si yo le preguntara a usted si alguna vez vio a un vivo pero muerto, usted diría, ¿cómo es eso? Sí. ¿Puede estar alguien vivo pero a su vez muerto? Usted dirá, no, pastor, no hable de esas cosas. Yo recuerdo que seguramente esto pasa en varios deportes, pero cuando jugábamos al fútbol y había algún jugador que ya había pasado algún tiempo jugando, ya estaba un poquito mayor que los demás jóvenes y le tiraban una pelota y no llegaba entonces a hacer el gol, no llegaba a la jugada, los que estaban a los costados allí en la tribuna decían, sáquenlo, ya está muerto. Y uno decía, ¿cómo que está muerto? Por el hecho de que no le daba el físico, ¿no?, para llegar a la jugada. Entonces le decía, está muerto, cámbienlo. A veces hemos visto esas películas muy hollywoodenses, ¿no?, donde hay dos ahí con un tiroteo y ahí está uno que le está apuntando, pero el que está siendo apuntado por el arma le dice al que tiene el arma, estás muerto. Y uno dice, ¿cómo es eso si él no tiene arma y el otro lo está apuntando? Resulta que hay una persona detrás con un arma que le está disparando al otro, entonces le dice, por eso estás muerto. Pero saben, hoy en día el Señor Jesús enfoca su mensaje aquí en el capítulo 3 en solamente 6 versículos. El domingo pasado la iglesia de Tiatira ocupó una mayor cantidad de versos porque es el mensaje más largo del Señor Jesús, aunque dijimos que era la iglesia más pequeña. Pero en este caso el Señor tiene un mensaje corto para esta iglesia, pero déjenme decirles, muy poderoso en realidad. Quisiera entonces que podamos pedirle al Señor que con su Santo Espíritu nos ayude a entender esta palabra que Él tiene para nosotros, pero especialmente a no verlo como un mensaje que el Señor Jesús le dio a aquella iglesia hace tanto tiempo atrás. Que podamos decirle al Señor, por favor, ayúdame a entender cómo esta palabra habla a mi vida, a cada uno de nosotros y luego también a nuestra iglesia. ¿Me acompaña, por favor? Padre amado, a esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia, porque sabemos que en este momento lo que vamos a leer es el mensaje tuyo, de tus labios, de tu boca, que salió para esta iglesia, Señor. Padre amado, queremos suplicarte que con la ayuda de tu Espíritu podamos asimilar tu palabra, podamos ser exhortados por tu palabra y que también, Señor, podamos discernir la voluntad, el deseo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros y nosotras a través de este mensaje. Padre del cielo, te alabamos con todo nuestro corazón. En lo personal te suplico que me escondas detrás de tu cruz y que, Señor, tu mensaje llegue hasta donde esta voz también pueda llegar. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de seguir predicando tu palabra. Bendecimos, Señor, a todo el pueblo aquí presente y a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados en este momento. Los bendecimos en tu nombre poderoso y te suplicamos que ellos también sean edificados, bendecidos con esta palabra.
En el nombre poderoso de quien vive y reina para siempre, oramos, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amados, quisiera que podamos abrir nuestras Biblias entonces en Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 1 al 6. Hoy tenemos que decir abrir o encender, si usted tiene su Biblia digital. Les doy un tiempito, sé que algunos están buscando estas páginas en Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. ¿Sí? Ustedes todavía tienen un pastor old fashion que les gusta usar la Biblia, pero yo sé que a algunos les gusta usar el sistema digital. ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y lea conmigo el versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados, me gusta siempre ubicarles un poco en el contexto, porque la iglesia de Sardis estaba ubicada justamente en las colinas de Sardis y a unos 450 metros sobre el nivel del mar, y estaba ubicada de manera estratégica la ciudad, porque no cualquiera podía entrar a esa ciudad. Había verdaderamente un solo camino para entrar y salir, así que era una ciudad muy resguardada, se puede decir. El asunto entonces es que la iglesia que estaba allí en esa ciudad tan orgullosa por sus murallas, yo no sé cuántos de ustedes han visitado ciudades amuralladas, pero la ciudad donde nació Renata, en Cartagena, tiene toda una ciudad amurallada. Y también hay otras partes de Latinoamérica con algo similar. Así que esta era una ciudad amurallada, muy bien resguardada, y la iglesia, el grupo de los creyentes que estaban dentro de esa ciudad, allí en Sardis, tenían una reputación. Una reputación, se puede decir, bastante buena. Si pensamos en la reputación, podríamos decirnos a nosotros mismos, ¿qué reputación tenemos nosotros? Yo sé que por un lado puede estar la reputación de la Iglesia Nueva Esperanza en la ciudad de Simi Valley. Usted puede salir y preguntar sin decir de dónde es usted, dónde está, y decir, ¿qué reputación tiene esa iglesia que está ahí en el 4680 de la calle Álamo? Y a ver qué dice la gente. Pero ¿y qué tal la reputación que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, aparte? Es decir, la reputación que tenemos en mi trabajo, la reputación que tengo en la escuela, la reputación que tenemos nosotros allí en el barrio donde vivimos cada uno. El asunto es que este cuerpo de Cristo en Sardis tenía una reputación de ser una iglesia viva, vibrante. Estaba muy activa la iglesia. Era dinámica también, y por fuera parecía justamente muy vibrante, pero más allá de que usted veía el edificio tan bonito todo,
Sin embargo, podemos ver que por dentro estaba espiritualmente seca. Hace algunos años atrás, entonces, había un árbol frente a la yarda de nuestra casa, muy bonito, por cierto, de color así blanco, tipo álamo, con varias hojas, y muy bonito, era como el orgullo de tenerlo ahí. Pero un día hubo un viento y cuando salimos a la mañana temprano, el árbol había caído por completo y había caído sobre el vehículo de mi esposa, así, completamente, ¿no? Y luego entonces vino un querido hermano de nuestra iglesia para hacer el trabajo, sacarlo, y cuando lo cortó, se dio cuenta que por dentro estaba hueco, se había como secado. No tenía vida en realidad, apenas todavía estaba agarrado de las raíces, pero era un árbol que se veía bonito, pero en realidad estaba seco. Y entonces por eso al venir el viento no tuvo resistencia y cayó con facilidad. Así que se lo veía muy bien, pero estaba seco. En este caso, el Señor Jesús está tratando con la iglesia de Sardis. Él está con su palabra ministrando a esta iglesia en este mensaje y vemos que el Señor muy temprano ya en su carta da un diagnóstico. Es como un médico al cual usted va a ver al médico y le dice: doctor, mire, me duele acá, me duele allá, me pasa esto. Entonces el doctor comienza a hacerle preguntas, le toma la presión, etcétera, hace unos exámenes y luego entonces le llama y le dice: mire, venga que ya sé lo que usted tiene, le voy a dar el diagnóstico. El Señor Jesús no se toma tanto tiempo como un médico y Él nos da el diagnóstico de esta iglesia. Noten ustedes allí, desde el verso 1 le dice: tienes nombre de que vives y estás muerta. Qué interesante es cómo comienza el Señor Jesús con su mensaje. Hermanos y hermanas, este mensaje no solo fue para una iglesia del primer siglo. Recuerden, no queremos pensar en que estos mensajes son para aquel tiempo y a nosotros no nos tocan. No pensemos de esa manera. El asunto es que este mensaje no solo fue para aquella iglesia, porque es un espejo para nosotros hoy. Es un llamado urgente a despertar y volver a la vida espiritual genuina. De eso se trata. Sardis había sido una ciudad rica, famosa por su lujo, con muchas comodidades y una seguridad aparente. En un momento dado dije: caramba, la ciudad donde vivimos es una ciudad muy bonita en comparación con otras ciudades. Se la ve muy protegida entre montañas, solamente hay 2 vías de acceso importantes, pero no nos llamamos Sardis, nos llamamos Simi Valley. Pero fíjense en ustedes que vemos que la iglesia en Sardis no enfrentaba persecución ni falsas doctrinas visibles como otras iglesias en estos mensajes. Su problema principal no estaba por fuera, no era un problema de cimientos, las paredes, la pintura, las ventanas, los ladrillos, no. Su problema principal no estaba por fuera, sino por dentro. Era una iglesia que había caído en el conformismo, había caído en la comodidad y había toda una apariencia religiosa, nada más, solo apariencia religiosa. ¿Cómo entonces podemos aplicar esto que estamos leyendo ya en las primeras líneas que le da el Señor Jesús a esta iglesia? Saben, podemos ver que el mayor peligro para una iglesia hoy no siempre es una amenaza externa, sino la decadencia interna que comienza, valga la redundancia, por dentro y no por fuera. Saben, amados míos, que cuando hablamos de reputación, vemos que
Aquí la reputación de la iglesia no coincide con la realidad de lo que ellos eran. Una cosa era la reputación en la comunidad, lo que de repente la gente decía, pero otra cosa era lo que la iglesia era por dentro. Y no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la congregación, estamos hablando de la vida espiritual de cada hombre y de cada mujer que conformaba a esa congregación en Sardis. Entonces Cristo tiene, dice él, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Saben? Él es el que conoce la verdadera condición interna de la iglesia. Cristo se presenta para que a la iglesia no le quede ninguna duda de quién está hablando. Cristo se presenta como el que tiene, dije recién, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas desde el primer verso de su carta. Claro que necesitamos investigar un poco y entender por qué el Señor Jesús a esta iglesia en particular le habla así. Es a la única a la cual le habla de los 7 espíritus y de las 7 estrellas. Miren ustedes, los 7 espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo. Es algo de lo cual el profeta Isaías menciona en su capítulo 11 y verso 2. Y cuando hablamos de las 7 estrellas, eso representa los líderes, los mensajeros, los que tenían la autoridad espiritual. Pero Cristo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice: mi espíritu tiene poder de vivificar lo que está muerto. Y aquí tenemos una lección para nosotros. Una iglesia puede tener una buena organización, puede tener muy lindos servicios, puede tener un extraordinario equipo de sonido, de PowerPoint, de media, canales en YouTube, puede tener una hermosa carpeta, lindas y cómodas sillas, todo lo que usted quiera, puede tener actividades, pero sin el Espíritu Santo está espiritualmente muerta. Puede haber una iglesia, y yo no sé si usted ha conocido, me imagino que algunos de ustedes sí, porque yo he conocido, iglesias que tal vez usted dirá: ay, qué iglesia tan pobre, porque tal vez usted llega y ve que el edificio es muy modesto, usted ve que las sillas son todas de diferente material, cada uno fue aportando lo que pudo, y entonces usted ve cómo está todo y dice: wow, qué diferente a mi iglesia en Simi Valley. Pero sin embargo, a pesar de que usted pueda criticar cómo se ve por fuera la iglesia, sin embargo ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios no anda buscando bonitos templos para habitarlos, bien pintaditos y lujosos y grandes. No, el Espíritu Santo no está interesado en eso. Está interesado en cada uno de nosotros, en ti y en mí, en cada persona. Está interesado en purificarnos, en limpiarnos, en prepararnos para ese encuentro con Dios. Mis amados, recordemos entonces que a veces hay apariencias, pero que no tienen esencia. Y eso es lo que le está pasando a esta iglesia. Parece que se habían fijado mucho en las apariencias. El asunto es que Sardis tenía un buen nombre en la comunidad cristiana. Había actividad, pero no había vitalidad. Había programas, pero no estaba la presencia del Espíritu Santo. Había movimiento, pero no había vida. Tenían buena reputación externa, pero internamente estaban muertos. Había actividad sin vida, ritualismo sin devoción, obra sin poder, cristianismo sin Cristo. Sardis tenía un nombre, pero Cristo vio la realidad de Sardis. Tal vez algunos al escuchar el mensaje podrían decir: ¿pero qué pasó?
¿Por qué el Señor trata así si la iglesia parece estar muy bien? Amados, quiero a la luz de poder exprimir un poquito estos 6 versos del Señor, quiero compartir con ustedes lo que podríamos llamar las señales de una muerte espiritual. ¿Has conocido a una persona así? Tal vez alguna vez un hermano, una hermana lleno del Espíritu Santo, con mucho deseo de servir al Señor, y de repente pasaron unos años y ya no le volviste a ver, y cuando lo encuentras dices, es Él, pero no es Él. Es decir, es Él por fuera, pero yo me acuerdo la pasión que había en Él. Me acuerdo que siempre estaba evangelizando, siempre estaba activo, siempre estaba en oración, buscando a Dios. Saben, quiero recomendarles que tomen nota de esto, porque hay señales de una muerte espiritual. Si usted lo prefiere leer en inglés, lo va a ver ahí en la pantalla. Pero lo primero que puedo descubrir, que seguramente le pasaba a Sardis, es la falta de oración. Esa es una señal de una muerte espiritual. Cuando el creyente abandona el hábito, la disciplina espiritual de hablar con Dios, de la oración, de ese tiempo especial con Dios único. Yo sé que en este tiempo que vivimos, tal vez usted dirá, bueno, los de Sardis, porque ellos no tenían nada que hacer, pero nosotros en este tiempo, pastor, somos personas muy ocupadas, todos estamos muy ocupados. Amados míos, no hay argumento contra esto. Siempre vas a poder hacer tiempo si tú haces una vida disciplinada de oración. Otra cosa que es una señal de una muerte espiritual es la falta de santidad. La falta de santidad, cuando la persona ya no le interesa vivir apartada o apartado para Dios. Donde de todas maneras, bueno, sí, va a la iglesia el día domingo, pero durante la semana, si hay que hacer algo ahí bajo la mesa, total nadie lo ve. ¿Cuál es el problema? Y de esa manera, la santidad que pudiera haber se va socavando, se va deteriorando cada vez más. Y no solamente es la falta de oración y la falta de santidad, es también la falta de sensibilidad al pecado. Porque llega un momento, y seguramente usted habrá escuchado a algún cristiano decir, todo el mundo lo hace, pastor, ¿cuál es el problema? Entonces se resguardan en ese tipo de cliché, de frases, ¿no? Como para autojustificarse, pero esa es una señal de la muerte espiritual. Luego se ve en otra falta, la cuarta, que es la falta de pasión por Cristo. Ya no le importa como antes, que quería llegar temprano a su iglesia para ir al altar, para orar, para clamar a Dios, llegaba a los devocionales, estaba presente buscando siempre de Dios. Ahora ya no hay aquella pasión. Ya ahora de repente un compañero de trabajo le cuenta una situación y le dice, bueno, que te vaya bien. El cristiano, el creyente le dice, good luck, que tengas buena suerte. Y aquel otro, inconverso, pero que sabe que el otro es cristiano, estaba esperando que por lo menos este otro le dijera algo, dijera, voy a orar por ti. Mira, la palabra de Dios dice esto. De alguna manera animarlo, motivarlo desde una perspectiva espiritual. Y el inconverso se queda sorprendido de que el creyente le dijo, que tengas buena suerte. Imagínese usted, señal de una muerte espiritual anunciada. Otra de las cosas es también la falta de fruto. Pasan los años y no hay nada de fruto. Siempre vive en la monotonía religiosa y nada sucede en su vida. Esa es otra señal también
de una muerte espiritual. Revisemos eso en nuestras vidas. No nos quedamos pensando en los hermanos de Sardis, pensemos en nosotros, cómo está mi vida de oración, mi santidad, mi sensibilidad al pecado, mi pasión por Cristo, el fruto que estoy dando como un hombre y una mujer de fe. Así que entonces, aquí nos encontramos ante una advertencia muy importante. Jesús no condena la falta de actividad, sino la actividad sin lo espiritual, la actividad sin el Espíritu Santo. De eso se trata. Jesús no está condenando eso. En realidad, lo que Jesús está haciendo es viendo este problema. Tal vez necesitamos que algunos sugieres ayuden a las personas que están llegando a sentarse en sus lugares, si son tan amables. Gracias. Fíjense en ustedes que hay aquí un diagnóstico divino. ¿Se acuerdan que les hablé de que cuando usted va al médico, usted entonces le explica sus dolores y entonces el doctor prepara un diagnóstico? Pero aquí encontramos el diagnóstico divino. No le dice Jesús a la iglesia: mira, ven la semana que viene y voy a ver qué te voy a diagnosticar. Noten ustedes, Jesús no ve como el hombre ve. Jesús no está mirando con los ojos humanos. Por eso el humano mira a la iglesia y dice: pero todo está bien. Qué bonita está la iglesia de Sardis. Todo se ve fantástico. Además que la ciudad es fantástica. ¿Quién no quería vivir en Sardis, verdad? El asunto es que la reputación puede engañar a otros, pero nunca a Cristo. Mira a la persona que está a tu lado, dile: a Cristo nadie lo puede engañar. Mira a la persona que está a tu lado, dile: ¿sabes qué? A Cristo no lo engaña nadie, nadie. Por eso Él está hablando así. Ahora, ¿cómo traemos esto y lo aplicamos a nuestra vida hoy? El asunto es que hoy muchos creyentes e iglesias pueden tener un brillo externo. Tal vez podemos tener una liturgia muy bella, unas estructuras muy sólidas, un número indeterminado de actividades para damas, caballeros y jóvenes y niños y personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las preguntas reflexivas nos ayudan a pensar en nosotros mismos. ¿Hay vida espiritual? ¿Hay dependencia del Espíritu? ¿Hay transformación en toda esa actividad que hace la iglesia o el creyente? Amados míos, al avanzar al versículo 2 vemos que hay un llamado urgente. ¿Alguna vez usted recibió un llamado urgente? Hace unos pocos domingos atrás, ¿verdad? Cuando Renata me llamó, era un llamado urgente. Aquí el Señor Jesús está haciendo un llamado urgente. El primer imperativo aquí del Señor es bastante fuerte en realidad. Si usted lee en el versículo 2, dice: sé vigilante. Sé vigilante. Literalmente en la traducción debiera de decir: despiértate. De paso, mira a la persona que está a tu lado y dile: hey, despiértate, despiértate. Porque a veces la lluvia nos trae un poquito de sueñito. Despiértate. Porque ese sueño espiritual trae un letargo también espiritual. Sardis no enfrentaba ninguna persecución como hemos leído en otras iglesias. Tampoco había una herejía evidente. Se había dormido en su comodidad. Estaba muy cómoda en las bancas de su iglesia. Estaba muy cómoda en la forma en que eran ministrados en la música y en la alabanza de adoración.
Estaban muy cómodos tal vez en los mensajes de repente que les predicaba su pastor. El asunto es que la falta de oposición los volvió pasivos y conformes, porque al fin y al cabo todo estaba bien. La ciudad bonita, inexpugnable, los enemigos no llegaban, el rey de la ciudad estaba contento con todo lo que sucedía en la ciudad. Así que de alguna manera la iglesia es como que se contagió de la propia ciudad donde estaba. Suele suceder eso, ¿eh? Y los hermanos en Sardis, a excepción de algunos que vamos a ver, parece ser que estaban en esa situación. Saben, una de las cosas que me comprometí en investigar un poco este asunto de Sardis, y estaba leyendo un poco el comentarista de Ralph Early en el comentario de Bacon, y es interesante de que vemos que Sardis era conocida por su descuido militar histórico. 2 veces esa ciudad había sido atacada, nada más, solo 2 veces, pero con 2 veces alcanzó. Alguien dirá, pero espérese, ¿cómo es eso de que fue atacada solamente 2 veces en toda su historia y las 2 veces entonces fue devastada la ciudad? Bueno, lo que sucede es que esta ciudad que había caído 2 veces, que estaba sobre una colina grande, era inexpugnable, porque todo lo demás era cerros y no había manera de entrar por esos lugares a la ciudad, salvo que sea por el camino principal que subía y bajaba, nada más. Así que media vez ese camino estaba bien custodiado, la ciudad estaba bien protegida. Pero fíjense en ustedes que en la primera caída, dice el teólogo Ramsay, en el comentario bíblico de Bacon, que fue cuando un tal Creso, que era el rey en aquellos días, se confiaba mucho pensando en que su ciudad amurallada era invencible. Así que él se sentaba en su trono y decía, wow, qué linda ciudad que tengo. Pero parece ser que los cristianos como que hacían lo mismo. ¡Ah, qué linda iglesia que tenemos! Nadie le hace nada. Fíjense en ustedes entonces que este rey llamado Creso, él creía que era invencible, pero en el año 549 antes de Cristo cayó y fue invadida. Y usted dirá, no, pero ¿cómo es eso, pastor? Que cayó, si nos acaba de decir que era inexpugnable. Mire, todavía luego pasaron más de 2 siglos y volvió a caer en el 218 antes de Cristo y volvió a caer por segunda vez por el mismo problema. Bueno, pero ¿cuál era el problema? ¿Cómo puede ser que una ciudad, una fortaleza amurallada fuera a caer? Y cayó solo por el accionar de un solo hombre. Usted dirá, no, esto está más difícil. ¿Cómo que un solo hombre? Yo pensé que había sido un ejército. Bueno, aéreo no, porque no existían los ejércitos aéreos. El asunto entonces es que volvió a caer en los tiempos en que Antíoco el Grande estaba luchando por el dominio de lo que en aquella época era el imperio seleucida. Logró sitiar a su contrincante, que era Arqueo. Arqueo se refugió allí en Sardis y como era amurallada, él y sus soldados se sentían protegidos. Pero Arquelao el Grande, él era muy insistente y él quería no solamente ser el rey de esa ciudad, él quería todo el imperio para él. El asunto entonces es que la ciudad se encontraba en esta situación, en medio de 2 ejércitos que
estaban peleando el uno con el otro, la ciudad queda en el medio, Arqueo se refugia en ella y entonces justamente Arquelao el Grande la logra sitiar, pero un solo hombre, un mercenario cretense, tuvo la idea de ir por los cerros, subir con muchísimo esfuerzo, como los que hacen hiking, como esas personas que hoy es un deporte muy moderno, el de clavar con cuerdas y todo, van clavando en las montañas y van subiendo. Pero eso es un deporte más moderno en este tiempo, no era de aquellos días. Pero este mercenario logra entonces subir por esas paredes escarpadas, llegar hasta la ciudad arriba, se mete a la ciudad amurallada y ¿saben qué pasó? Nadie lo reconoció. Nadie se dio cuenta que no pertenecía a esa ciudad, que no era un soldado de los que estaban refugiándose ahí, así que despacito se metió entre medios. Recuerden que estaban cómodos, la ciudad era muy fuerte, no les importaba lo que fuera a pasar porque al fin y al cabo no creían jamás que Antíoco el Grande fuera a poder entrar. Pero ese solo mercenario fue el que abrió las puertas grandes de la muralla, de adentro hacia afuera, para que Antíoco el Grande entrara con todo su ejército y, como dicen en Sudamérica, la hizo papilla la ciudad. Es decir, los agarró totalmente desprevenidos, confiados en que todo estaba bien. ¿Quién se va a meter aquí? Un solo hombre, nada más, los venció, porque fue el que abrió las puertas. ¿Sabes? Tal vez tú dirás, pastor, ¿de qué me sirve escuchar esas historias de tanto tiempo atrás, de lo que pasó en aquella ciudad? Porque algunas veces estas son cosas que nos pasan a nosotros también hoy en día. Hace algunas semanas atrás, en el grupo de matrimonios, se utilizó aquel pasaje que hablaba de el daño que podía hacerle a un matrimonio en una viña una sola zorra. Por eso el título en aquellos días fue justamente Cuidado con las zorras. En este caso, pensemos en esto. A veces algo que sucede en nuestra vida interior comienza a abrir la puerta para que todo lo demás entonces comience a caer. De repente ese mercenario en tu vida se llama falta de oración. Tal vez en tu vida se llama falta de santidad. Tal vez ese mercenario se llama falta de sensibilidad al pecado, falta de pasión por Cristo, falta de fruto. Yo no sé cómo se llama, pero por favor, no hagas como los de Sardis, que no se dieron cuenta de que se les había metido el enemigo adentro de su propia casa, de su propia ciudad. Y a partir de ahí entonces fue la gran destrucción para las familias en aquella ciudad y también para la iglesia, que no fue ajena al problema. Amados hermanos, nuestras vidas espirituales se pueden parecer a esta ciudad de Sardis. Creemos que todo está bien, pero tenemos un área débil y descuidada por donde nuestro enemigo puede entrar y destrozar nuestra vida. ¿Y saben qué? Nuestra relación con Dios. Porque una de las peores cosas que te pueden pasar en tu vida, mi hermano y mi hermana, es que nuestro enemigo logre destrozar tu relación con Dios, que te logre incomunicar con Dios. Eso es lo peor que te puede pasar en realidad. Amados míos, cuando estudiamos esta porción de la palabra, vemos que Cristo llama a fortalecer incluso a lo poco que queda, porque la ciudad había sido arrasada. En los tiempos en que el Señor Jesús le escribe a Sardis, claro, eran otros tiempos, es cierto.
Yo no sé si alguno de los habitantes de Sardis en el primer siglo de la era cristiana se acordarían de lo que pasó en el año 218 y en el año 549. Es probable que no tuvieran a un historiador, a un Josefo, a alguno de esos, pero esa era la realidad de la historia de la iglesia. Pero hay algo, hay un remanente. Es interesante entonces que el Señor Jesús ve que hay un remanente. Hay un grupo de hombres y mujeres entonces que todavía buscan a Dios. Aún había un remanente de vida en esa iglesia de Sardis que estaba muerta. Saben, lo que no se fortalece tarde o temprano se muere. Así pasa con la relación matrimonial, así pasa también con las familias, con tu relación espiritual. En este caso, Dios nos dice la primera palabra que recién leímos: despierta. Noten ustedes, despierta, es decir, vuelve a la alerta espiritual, porque la iglesia estaba dormida. Todo estaba muy bien, me dirá usted. Los programas, los ministerios, las actividades, pero espiritualmente necesitaba un avivamiento. Y creo, amados míos, que la iglesia cristiana evangélica de los Estados Unidos necesita eso. Hay algunos esfuerzos que algunos pastores están haciendo, pero cada vez que se invita a una reunión grande, a hacer marchas y todo eso, ¿cómo cuesta llevar a los cristianos convertidos a esos movimientos en realidad? Para estar juntos, para caminar juntos, para testificar juntos. Es tan difícil. Todos los pastores testificamos de lo mismo, porque todo el mundo dice estar muy ocupado en sus cosas. Todas las personas en las congregaciones tienen algún argumento que manifiestan a la pastoral. Amados míos, vemos entonces que Dios nos está llamando a despertar, pero también vemos que Jesús fortalece lo que está por morir muchas veces. Si estás detectando que hay un diagnóstico que tú estás escuchando, si hay algo que está por morir en tu vida, no todo estaba completamente muerto, aún había esperanza. Mira a la persona que está a tu lado y dile: aún hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Dile: hay una gran esperanza en Cristo. Definitivamente que sí. Las áreas débiles de nuestra vida espiritual no deben ignorarse, deben fortalecerse con urgencia. Recuerden eso. Les repito, las áreas débiles de nuestra vida espiritual no las debes ignorar, porque tarde o que temprano eso va a carcomer. Es como lo que le pasa al hierro cuando está expuesto a la humedad y aparece la corrosión y no se hace nada por purificarlo, por limpiarlo, nada. Y la corrosión se va comiendo el metal. Debes ver la manera de fortalecer urgentemente, sea lo que sea, ya sea tu falta de oración, ya sea tu falta de santidad, tu falta de sensibilidad al pecado, la falta de pasión por Cristo, la falta de fruto. Tienes que ver qué es lo que está sucediendo. Dios puede estar hablando con cada uno de nosotros. Cuando Él dice: despierta antes de que sea demasiado tarde. Fortalece tu vida devocional, tu testimonio, tu comunión, tu servicio. Las áreas débiles de nuestra vida espiritual no deben ignorarse, debe fortalecerse con urgencia. ¿Qué es el área urgente que debes atender en tu vida? ¿Qué son las cosas que te distraen rápidamente? ¿Qué cosas están distrayendo a la iglesia de la propuesta de Dios?
de la voluntad de Dios, del programa de Dios? ¿Qué cosas son las que te distraen a ti? Cada uno de nosotros necesitamos pensar en eso. ¿Qué cosas nos están distrayendo de la voluntad de Dios? El versículo 3 de este pasaje, para mis amigos y amigas que están con nosotros, recuerde, estamos en el libro de Apocalipsis. Mantén abierta tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 3, porque ahí encontramos que hay un camino para volver a la vida. Yo encuentro, cuando leo este pasaje del versículo 3, cuando dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Miren ustedes, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay tres cosas importantes, tres acciones que son importantes. Toma nota de esto por lo menos, porque si tú dices, bueno, esto que usted mencionó, pastor, ahí hay algo que tengo que arreglar. Pero si no tomas nota, te vas a olvidar de estas tres acciones importantes. Recuerda, guarda y arrepiéntete. Tres palabras importantes. Recuerda esa palabra traducida así del griego, es decir, vuelve a lo que recibiste. El evangelio, la verdad, el primer amor, la obra del Espíritu Santo, tus convicciones. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? Do you remember when you born again? ¿Te acuerdas cuando naciste de nuevo? ¿Te acuerdas la pasión que había por servirle a Jesús? Nadie te paraba. Te llamaban cucaracha de iglesia porque estabas todos los días en el templo. Nadie te sacaba de allí. Si había reunión de damas, si había reunión de caballeros, si había de lo que sea, tú estabas ahí. ¿Sabes? Recordar es reavivar la conciencia y volver al fundamento. Necesitamos esto. La tercera palabra que puedes anotar es guarda. Diga conmigo, guarda. ¿Saben? No basta solamente con recordar, hay que obedecer y poner en práctica la palabra. De eso se trata. Que no quede esto como un sermón más, un mensaje más del día domingo. La vida espiritual sin obediencia es una ilusión. Ese es el punto. Repito, la vida espiritual, pero sin obediencia a Dios, es algo efímero. Una vana ilusión nada más. La tercera palabra, la primera fue recuerda, la tercera es guarda, tercera palabra es arrepiéntete. Diga conmigo, arrepiéntete. ¿Sabes? La falta de arrepentimiento fue la raíz de su muerte espiritual. ¿Saben que usted puede ir a Sardis cuando quiera? Simplemente puede tener el dinero, compra su pasaje ida y vuelta a Turquía, llega a la ciudad de Estambul, hay allí unos tours, ¿verdad? Duran 2 días y medio y le llevan a usted a recorrer las 7 iglesias y usted entonces va a llegar en el segundo día usualmente a Sardis y le van a mostrar las ruinas que quedan de Sardis. El autobús le va a llevar a las colinas, porque no es como en el caso de Tiatira, que está en el centro de la ciudad, sino que esta iglesia quedó allá en unas colinas donde solamente van los turistas y los guías allí para llevar a la gente. Así que usted puede visitar cuando quiera la iglesia de Sardis. Simplemente hoy no le tengo imágenes porque prefería poner la parte literal. Pero todo lo que usted va a ver son ruinas, nada más. Amados míos, pareciera ser que nuestro enemigo hoy día lo que quiere es dejar en ruinas a la iglesia. De eso se trata, ese es su enfoque, eso es lo que más él anhela. Así que la falta de arrepentimiento
también puede ser una raíz para la muerte espiritual, el comienzo para la muerte espiritual. Donde hay arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo vuelve a soplar vida. Pero repito, donde hay arrepentimiento genuino. No te quedes con aquel arrepentimiento de hace 20 o 30 años atrás. Necesitamos constantemente estar abiertos y abiertas a arrepentirnos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. God, please forgive me. Every single day. Cada día. No podemos entonces nosotros pretender que estamos en un grado tan alto de santidad, llenarnos de tanta vanidad como para creer que no debemos nunca más pedirle perdón a Dios por nada. Allí es donde nos quiere Satanás. Allí es donde Él nos quiere. Yo descubro una advertencia en este versículo 3, porque si no despertamos, si no despierta la iglesia, noten ustedes, Cristo vendrá. Ay, qué bueno, no, pero lea bien, por favor. Cristo vendrá como ladrón. ¿Cuántos de ustedes se acostaron la noche de ayer para descansar y antes de meterse a la cama usted dijo: ¡Sas! Hoy, esta noche de lluvia, va a entrar un ladrón por la puerta del living o la puerta de mi cuarto? Levante la mano todos los que se acostaron con la seguridad que un ladrón entraría a su casa. Nadie, ¿verdad? No nos acostamos pensando en esas cosas. Nos acostamos cansados, etcétera, sí, nos lavamos los dientes, nos metemos a la cama, listo, pero no andamos pensando, ¿sí? Diciéndole: ay, viejita, ¿será que hoy viene un ladrón? No, ¿verdad? ¿Por qué habla así? Porque eso quiere decir que es de manera inesperada. De eso se trata. Por eso dice como ladrón. A usted seguramente que le ha pasado alguna vez si le han robado algo de su vehículo, ¿ok? Y usted dijo: ¡ay! Se me olvidó que no le puse la alarma o dejé justo esas cosas de valor en el asiento. Lo vieron a través de los vidrios, rompieron el vidrio y me robaron esas cosas. Y usted dice: ¡ay! No pensé en que esto podía suceder. ¿Saben? Una cosa importante es que Él viene como ladrón de manera inesperada, porque viene a traer también dos cosas: disciplina y juicio para la iglesia. Porque es como un padre que nos ama, que ama a la iglesia, entonces la disciplina y le trae juicio. Pero esto no es la disciplina y el juicio del hombre, del juez que trabaja en la corte de la ciudad. Estamos hablando de Dios. Cuando Él se refiere al remanente fiel, en el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjense en ustedes, aunque la iglesia estaba casi muerta, Jesús reconoce a algunos que no han manchado sus vestiduras. Siempre hay un remanente. Dios nunca se queda sin testigos. En toda iglesia, aún la más decadente, hay fieles que mantienen viva la llama, y eso pasaba en Sardis. Hay fieles que están siempre dispuestos a testificar. Caminarán con Cristo vestidos de blanco. Esa expresión es el símbolo de pureza, de victoria. La fidelidad es valorada por Cristo más que el éxito visible. Si hay algo por lo cual el Señor, cuando te reciba, te va a dar eso que muchos dicen: ay, buen siervo fiel. ¿En lo poco has sido fiel? Por mucho te pondré. Muchos cristianos anhelan escuchar eso, ¿verdad? Pero fíjense en ustedes entonces que eso habla de esa fidelidad. El Señor Jesús no es que te va a recibir y va a empezar a leer
todas las cosas exitosas que tú, ay, te recibo porque ganaste tantas almas para Cristo. Yo te recibo aquí en el cielo porque diezmabas mucho a la iglesia. Y te recibo aquí porque así siempre estabas trabajando. No, no quiere decir que tienes que dejar de hacer eso, pero el Señor Jesús nos recibe en ese abrazo por nuestra fidelidad a Dios. De eso se trata. Ese es el problema que estamos encontrando en aquella iglesia de Sardis, y este es el problema que también vamos a estar encontrando en la iglesia contemporánea de este tiempo. Ser fieles a la palabra de Jesús. De eso se trata. Porque hoy podemos ser fieles a otras cosas. Aquí se trata de ser fieles a la palabra. ¿Por qué insisto en mantener en el púlpito siempre mi Biblia de papel? Para que usted vea que no es que estoy con la IA. Hoy en día, cuidado con eso. Un día tengo que predicar sobre eso. Sino que estoy leyendo de la palabra. De eso se trata. Amados, noten ustedes entonces que no importa si muchos se enfrían, tú debes permanecer fiel. Dile a la persona que está a tu lado, permanece fiel. Permanece fiel. Dale la mano a alguien y dice, mi hermana, mi hermano, permanece fiel. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, permanece fiel a pesar de lo que sea. Dios toma en cuenta, Dios te recompensará. En los versículos 5 y 6 vemos las promesas para el vencedor. Noten ustedes, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia muerta Cristo le ofrece promesas de vida si responden, hay un condicionante, si responden a su llamado. This is a great condition, the answer for his call. Fíjense en que cuando habla de vestiduras blancas, está hablando de la pureza, de la victoria, de la dignidad espiritual. Pero todo esto responde a los elementos que hace un rato estábamos compartiendo y que pueden ser los que traigan o los que sean una señal de muerte espiritual. Noten ustedes qué importante es esta expresión, porque hay aquí un momento importante de este mensaje, ya cerca del final. Hay una seguridad de aprobación final de Dios. Cristo promete no borrar su nombre. Amados míos, tengamos en cuenta esto, porque estoy seguro que inclusive una persona a quien le dije que estaba compartiendo esto me dijo, uy, quiero ver qué vas a decir cuando llegues al versículo 5. ¿Cuál es el problema del versículo 5? ¿Por qué te aterra? ¿Por qué te asusta? Porque ahí dice que el Señor no borrará. Y qué bueno. ¿Cuál es tu problema? El Señor es bien claro, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pudiéndolo hacer, no lo hace. No está diciendo aquí, y especialmente para aquellos amigos y amigas que interpretan esto diciendo que ahí se habla de que la salvación se pierde. Como que Dios está sentado en su trono, tiene a un secretario que tiene un lápiz y que en la punta tiene una gomita y entonces está borrando y escribiendo todo el tiempo. ¿Se imagina usted que Dios está haciendo eso en el libro de la vida? Que se pasa día y noche escribiendo el nombre de los nuevos convertidos y borrando a aquellos que meten la patita. ¿Se imagina a un Dios así? ¿Será ese su Dios? Le pregunto. Aquí Él dice que no lo va a hacer, punto. No dice, estoy constantemente con mi pluma de borrar, estoy ahí viendo, a ver, en cuanto hay alguien que comete un error, ¡zas!, va para afuera, operativo Chacal. No, ese no es nuestro Dios.
Amados míos, pensemos entonces de que el Señor nos ofrece justamente algo muy importante, porque Cristo confesará su nombre, nuestro nombre. Va y lo confiesa al Señor Jesús. Él es nuestro abogado. El mayor honor es que Jesús mismo nos reconozca. De eso se trata. Y que delante del Padre y de los ángeles diga: es mío, es mía, yo le reconozco. No necesariamente tener que hacer toda una apología de la defensa, no, simplemente yo le conozco, pase adelante. Amados, ¿saben? Hay un llamado final, porque noten ustedes que dice claramente que esta promesa reemplaza la reputación humana falsa por el reconocimiento divino auténtico. Lo que nos interesa verdaderamente es que el Señor nos reconozca. Eso es lo que nos importa, que el Señor nos conozca a cada uno de nosotros. La pregunta es si tú le conoces a Él. La pregunta no es si eres cristiana o cristiano. De religión estamos llenos en este mundo. La pregunta es si le conoces. Ni siquiera la pregunta es si sabes cosas de Jesús, porque mucha gente sabe cosas, pero no le conoce. Siempre digo cuando hablo con la gente: usted sabe dónde vive su vecino, en la vereda, en la cuadra de enfrente, tal vez el número está escrito allá afuera, usted sabe el carro que maneja porque lo ve que a la mañana sale y se va, usted sabe el color con que está pintada la casa. Pero si yo le digo: dígame qué enfermedad tuvo cuando tuvo 12 años, usted no me puede decir eso. Y si usted me lo dice, es porque usted entonces tiene una relación con ese vecino. Ya no es un vecino común y corriente, es un buen amigo. Hay una relación, entonces usted conoce a esa persona. Lo mismo sucede. Pareciera ser que allá en Sardis los creyentes eran muy religiosos, pero no conocían a Jesús. Sabían cosas de la religión, pero no conocían a su Señor y a su Salvador. Por eso es que el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados míos, Sardis nos recuerda que la apariencia no basta. Dios busca una fe viva, un corazón despierto y un arrepentimiento constante. El Señor nos está llamando a ti y a mí, hoy, a su iglesia, a cada uno, y nos dice esas 5 palabras que florecieron durante la lectura de estos 6 versículos. La primera es despierta, diga conmigo, despierta. La segunda es fortalece, fortalece lo que tienes. La tercera es recuerda, diga conmigo, recuerda. Recuerda de dónde te sacó el Señor. La cuarta palabra es guarda, guarda, practica, sé obediente al Señor. Y la última palabra es arrepiéntete. Que no se diga de nosotros vivos pero muertos. Que no se diga: los de Nueva Esperanza, sí, con tantas actividades, pero son una bola de muertos espirituales. ¿Te gustaría que hablaran así de ti, de tu iglesia? Sino que digan que somos vivos en el Espíritu, firmes en la fe y fieles hasta el final. De eso se trata, porque lo que más quiere el Señor es que podamos llegar a esa fidelidad. Él nos está diciendo: despierta, fortalécete, recuerda, guarda en tu corazón y arrepiéntete.
cada vez que sucede algo en tu vida. Cualquier cosa que aflore, no caigas en la trampa de Satanás de decir, pero no fue nada, al fin y al cabo que todo el mundo lo hace. O mañana le pido perdón a Dios. O el domingo voy a ir a la iglesia. ¿Y eso? Tú tienes una relación constante con Él. Tú no necesitas esperar 7 días para ir al servicio de tu iglesia. Es constante. Es una relación de 24 horas, 7 días a la semana. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que el arrepentimiento nos vivifica, el arrepentimiento nos restaura, el arrepentimiento nos reconecta con Dios. De eso se trata. Quiero pedirles que tengamos un momento de oración a mis amigos y amigas en las redes sociales. Qué bueno que usted ha estado con nosotros. Esperamos que esta palabra, hasta donde haya llegado, también sea de mucha edificación a su vida y que la pueda practicar y compartir con alguien más. La paz de Cristo, que Dios les bendiga en gran manera. Iglesia amada, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tal vez alguien dirá,